Sean todos bienvenidos a NotiHistoria 360, el noticiero donde transformamos la historia y la actualidad en información clara, precisa y concisa para todos. Así es, hoy abordaremos un tema fundamental para comprender cómo se organizan los países y las sociedades, qué es un Estado nacional como tal y entender este concepto más a profundidad. Además, conoceremos sus características, los elementos que lo conforman y responderemos preguntas sobre, con nuestras invitadas especiales que van a participar como historiadoras. Y en primera instancia vamos a empezar respondiendo la pregunta base de esta noticia. ¿Qué es un Estado nacional? Un Estado nacional es básicamente una organización política en la que un Estado y una nación coinciden en gran medida. Esto significa que un territorio cuenta con un gobierno soberano y además la mayoría de su población comparte una identidad, historia, cultura o idioma en común. En otras palabras, el Estado administra el país mediante leyes e instituciones, mientras que la nación representa el sentido de pertenencia de las personas. Así es, entre las principales características encontramos la posición del territorio definido entre las fronteras. También tenemos una parte fundamental que es la obtenencia de la población permanente que vive en el territorio, un territorio soberano donde tenemos la capacidad de tomar decisiones tanto políticas, económicas y sociales sin depender de externos. Y también una sociedad y una población a la misma vez que comparte una identidad nacional. Todo eso es un Estado nacional que promueve la convivencia entre nuestros habitantes para garantizar el desarrollo, la paz, el bienestar, sobre todo de la sociedad. Sí, de hecho, un ejemplo de esto sería de Estado nacional es el Ecuador. Nuestro país posee un territorio definido, una población permanente, un gobierno elegido democráticamente y símbolos nacionales como lo que sería la bandera, el escudo y el himno. Además, muchos ciudadanos comparten una identidad ecuatoriana basada en su historia, en su cultura y en sus valores. En un reportaje especial tenemos a nuestro compañero Walter con la definición de Estado. Bueno, ¿qué es un Estado? En sí, un Estado es la organización política y jurídica encargada de gobernar, digamos, un territorio que está conformado por qué? Por instituciones como el gobierno, las leyes y las autoridades que garantizan el orden y el bienestar de la población. Bueno, la nación como tal, la que conocemos hoy en día, es un grupo de personas que comparte una identidad, sobre todo en común. Es básicamente esa identidad que está formada por la historia, cultura, idiomas, tradiciones, etcétera. Son un conjunto de etnias que forman lo que hoy en día conocemos como una nación. Y creo que esa es la parte vital, lo importante, que marca que sus integrantes tengan un sentido de la pertenencia y un reconocimiento de identidad en una nación. Pero, ¿cómo se relacionan estas? Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, Estado y nación no significan lo mismo. Por una parte, el Estado es la organización política que administra un territorio mediante leyes e instituciones. Y por otro, la nación, en cambio, representa a las personas que comparten una identidad en común, ¿no? Y cuando ambas coinciden en un mismo territorio, hablamos ya de un Estado nacional. Y para este reportaje especial vamos a entrevistar a tres grandes historiadoras. Son invitadas especiales que responderán algunas preguntas para comprender mejor este tema. Por iniciar esta entrevista nos gustaría que se presentaran ante nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y sí, pues me llamo Maybelline Carranza, tengo 15 años siendo una historiadora cultural y pues me encantaría responder a su pregunta.
Buenas tardes, mi nombre es Elena Zancani, soy historiadora política desde hace 5 años. Muchas gracias por invitarme. Será un enorme gusto responder sus preguntas. Hola, soy Lady, soy editora del periódico y es un gusto estar con ustedes. Bueno, para empezar esta entrevista, me gustaría hacerle la siguiente pregunta a la señorita Carranza. ¿Por qué es importante tener un Estado? Tener un Estado es muy fundamental, ya que organiza la sociedad, garantiza nuestros derechos y mantiene el orden. Sin él, pues, la vida comunitaria podría caer en el caos. Actúa como un árbitro neutral que provee seguridad, servicios básicos, como por ejemplo la salud, la educación, infraestructura y leyes para el bienestar. Una también de las principales razones por las cuales es fundamental el Estado es porque tiene protección, seguridad, garantía de derechos, provisión de servicios públicos, estabilidad y desarrollo. Gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia la señorita Diana Zancán. ¿Qué es para usted o cómo puede existir una nación sin Estado? A mi opinar, sí. Una nación puede existir sin tener un estado propio y de hecho la historia nos demuestra muchos casos. Pero primero hay que distinguir ambos conceptos porque muchas veces se los confunde. Empecemos con ¿qué es nación? Bueno, es un grupo de personas que comparten elementos como una historia, una cultura, un idioma, tradiciones o un sentimiento de identidad común. Por otra parte, un estado es una organización política que tiene un territorio definido y un gobierno, leyes y reconocimientos de otros estados. Por eso, una nación no requiere necesariamente de tener un estado para existir. Lo que sí necesita es que las personas mantengan esa identidad colectiva, aunque vivan debajo eh, el gobierno de otro país. Bueno, conforme a su respuesta, podremos reiterar o se la dirige usted una vez más. ¿Podría darnos un ejemplo de cuál podría ser un Estado, básicamente, que una nación que está sin Estado? Un ejemplo muy conocido es el pueblo de Kuro. Los kuros tienen su propio idioma, cultura e historia y se consideran una nación. Sin embargo, estas no poseen un estado independiente. Su población está repartida entre países como Turquía, Irak, Irán, Siria. A pesar de esto, siguen conservando sus tradiciones y identidad nacional. Otro caso histórico también muy interesante fue el pueblo judío, que durante casi 2000 años después de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, los judíos vivieron dispersos por distintos países. Durante todo este tiempo mantuvieron su religión, su cultura y su sentido de pertenencia como nación, aunque no obtuvieron un estado propio hasta el siglo XX. También podemos mencionar que los palestinas, quienes son reconocidos por muchos como una nación, aunque la situación de su estado sigue siendo objetivo de debate y conflicto internacional. Estos ejemplos ya mencionados nos enseñan que la identidad nacional puede sobrevivir incluso sin un gobierno propio o sin fronteras reconocidas. Bien, muchas gracias. Qué interesante respuesta nos acaba de dar la Yes. historiadora Diana. Eh, bueno, ya para concluir esta entrevista, me gustaría cerrar con la siguiente pregunta para la señorita Plúa. ¿Qué elementos conforman un estado? Bueno, para que un Estado exista como tal desde el punto de vista jurídico y político, se necesitan cuatro elementos fundamentales. El primero es la población, es el elemento humano, la comunidad de personas que habitan allí y que comparten derechos y obligaciones bajo un mismo marco legal.
El segundo es el territorio. Es el espacio físico y geográfico delimitado por fronteras donde el Estado ejerce su poder. Esto incluye no solo el suelo, sino también el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial si lo tiene. El tercero es el gobierno, donde la estructura política y las instituciones, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que se encarga de administrar, poner orden y dirigir el rumbo del país. Y el cuarto, que es clave, es la soberanía. Es la facultad del Estado de ser independiente, es decir, tener el poder supremo dentro de sus fronteras y la libertad de tomar sus propias decisiones ante la comunidad internacional sin que otros países interfieran. Gracias. Bueno, gracias a nuestras queridas invitadas especiales, historiadoras, por compartirnos sus conocimientos y por su tiempo. En en la noticia al mundo, recordamos que actualmente existen pueblos que continúan buscando el reconocimiento de su identidad nacional. Así es, tenemos un gran ejemplo del caso del pueblo kurdo porque nos demostraron ante el mundo entero que es una nación que puede existir durante siglos, contar un estado propio, y eso sigue siendo un tema muy importante en la política internacional. Este ejemplo nos ayudó a comprender como identidad que el pueblo no depende únicamente de tener un territorio o un gobierno, sino también de una cultura. Por eso es que muchos estudios de los estados y las naciones siguen siendo fundamental para estos acontecimientos y de los desafíos de la identidad y la soberanía de los pueblos. Es un gran ejemplo que deberíamos tenerlo en su máxima estima. Comprender la diferencia entre Estado y nación nos ayuda a entender eh, de mejor forma la historia, la organización de los países y muchos conflictos actuales alrededor de todo el mundo. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Noti Historia 360. De verdad, esperamos que esta información haya sido útil para comprender qué es un Estado nacional y por qué es tan importante diferenciarnos. Y la verdad es que estamos muy agradecidos de que hayan prestado su tiempo, hayan colaborado con su atención, y eso es lo más valioso como para que este contenido sea más educativo y, por decirlo así, profundicemos más en la identidad nacional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.